Hoy en día festejamos los cumpleaños como si fuera algo natural. Torta, velas, fotos, regalos. Pero, ¿y si el cumpleaños fuera uno de los rituales más modernos que existen? ¿Y si antes las sociedades no preguntaban cuántos años tenías, sino quién eras dentro del grupo? ¿Y si el cumpleaños infantil hubiera reemplazado antiguos ritos de paso? Quédate hasta el final en este video porque es un antes y un después en tus fiestas de cumpleaños. Rastreando la historia social moderna y contemporánea, podemos encontrar que la difusión masiva de la fiesta de cumpleaños comienza en la década de 1920 en Estados Unidos. Para llegar a su punto máximo de difusión internacional en la década de 1950. Y es que esta década, época de la post-Segunda Guerra Mundial, es la época de institucionalización social internacional de una sociedad que se autodefine como moderna y también se autopercibe como tal. El ser moderno implica realizar ciertos festejos con determinado formato, tener determinados bienes, asistir a determinados lugares, a riesgo de quedar como antiguo o antisocial, ¿no? Si no lo haces. Es un fenómeno social y cultural global que se difunde e instala fácilmente a través de los medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio, la prensa, el cine. Y uno de estos eventos es el cumpleaños. Y te estarás preguntando, ¿y si antes no lo festejaban en otros países? Y eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Bueno, vamos a abordar el tema de la fiesta de cumpleaños en su formato específico. O sea, el niño con sus amigos, la torta, las velas, los regalos, las fotos y la canción que tiene una autoría que cobra regalías, por cierto. No está de más aclararlo, pero que ya lo vamos a desarrollar muy profundamente en otro video. Y es que este formato específico, rastreado históricamente, nos lleva al Kinderfest de la región de Westfalia, hoy Alemania, ¿no? Hoy es parte de Alemania. En el siglo XVII, pero sin fotos, claro. Esto de las fotos lo abordaremos más adelante. Antes de esta época, o sea, antes del siglo XVII, no existía la celebración del cumpleaños. Si nos remontamos a la Edad Antigua o a la época pagana de los pueblos europeos, solo existían los ritos de pasaje, como la transición al mundo adulto. Es decir, tampoco existía la adolescencia. Lo que ahora es adolescencia, en esa época ya era ser adulto, ¿sí? Convertirte en guerrero, trabajar, hacerte cargo, casarte, etcétera, etcétera. El hecho de sobrevivir hasta lo que ahora se conoce como adolescencia era un gran acontecimiento, como así también lo era la incorporación a la comunidad con una función efectiva, como ser guerrero o tener la capacidad de reproducirse. Pero nadie contaba los años, porque tampoco había registros. Llegado el siglo VIII, que establecemos como el comienzo de la Edad Media, el cristianismo se expande por casi toda Europa. Y digo casi porque para que llegue a Sajonia van a pasar muchas cosas y muchas guerras en el medio. Sajonia resiste durante bastante tiempo en el paganismo, aproximadamente hasta el siglo XII, en el cual la instalación de monasterios e iglesias cuyos eclesiásticos eran
anglosajones y francos, es decir, extranjeros. Y sí, me vas a decir, bueno, pero los anglosajones no son sajones. No, eran en época pretérita. En la Edad Media ya no eran sajones, eran anglosajones y convertidos al cristianismo. Los francos, que también era un pueblo germánico como los sajones, pues ya eran otra cosa, ¿sí? Y convertidos al cristianismo. Estaban separados ya estos dos pueblos, francos y anglosajones, del mundo pagano, ¿sí? Entonces, claro, llevan los monasterios, llevan las iglesias, y, bueno, sus eclesiásticos obviamente empiezan a difundir el cristianismo, hasta llegar a un momento en el que se instalan reglas cristianas, ¿no? Que se prohíben todos los ritos del paganismo. Y bueno, esos ritos paganos son reemplazados por celebraciones cristianas, como por ejemplo el bautismo, es decir, no se celebra el cumpleaños, sino el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio y celebraciones como la Navidad o la Pascua, que también reemplazaban a festividades paganas. Y para los niños que existía, o para, digamos, la población en general, existía el Día del Santo. ¿Por qué? Porque los nacidos cristianos, bautizados católicos, llevaban nombres de santos y mártires de la iglesia, que tenían un día específico en el calendario, y se felicitaba a quien portaba ese nombre, pero sin fiestita con tortas, ni bonetes, ni sempertinas, ni nada por el estilo, ¿sí? Y es 4 siglos después de ese siglo II en que comienza el cristianismo, 4 siglos después, en Westfalia, que es una de las regiones de Sajonia, se produce la Reforma Protestante de Lutero, con el aval de una rama del Ducado de Sajonia, es decir, tenía el aval del gobierno, ¿no? Y que una de las modificaciones que hace al catolicismo es la no creencia en los santos, diciendo que santos somos todos los cristianos, lo cual hace que ante la difusión de esta idea se empiece a reemplazar la celebración del santo por esta nueva Kinderfest. Y la palabra lo dice, Kinder, es para niños, ojo. Es decir, el día del nacimiento del niño cristiano, protestante, luterano. Es decir, quien no era luterano, sino católico, no celebraba el cumpleaños, sino que celebraba el santo, lo cual marcaba una frontera social entre niños luteranos que celebraban el cumpleaños y niños católicos que celebraban el día de su santo. ¿Y cómo es que esto llega a Estados Unidos? La respuesta es migración. Hubo 2 grandes migraciones de Alemania a Estados Unidos, o digamos de lo que se consideraría hoy Alemania. La primera fue entre 1680 y 1770, que fue por razones religiosas, porque ustedes saben que ahí, como fue donde empezó la Reforma Protestante, había muchas guerras religiosas, inclusive al interior del luteranismo. Entonces, bueno, quienes querían, digamos, practicar su libertad de conciencia en paz, lo que hicieron fue ir a Estados Unidos, donde había más espacio y libertad, y ya está. La otra migración fue fines del siglo XIX, principios del XX, como, bueno, pasó habitualmente, pero es que esa no fue la que llevó la fiesta de cumpleaños, sino que fue la de 1680 a 1770. Y eran predominantemente de esta zona de Sajonia, y se instalaron muchos en Pensilvania. Entre ellos había luteranos comunes, menonitas, amish, cuáqueros, anabautistas y pietistas. ¿Sí? Esas eran las congregaciones que se trasladaron a Estados Unidos, principalmente a Pensilvania.
La vida de estas congregaciones se caracterizaba por la importancia de la vida doméstica, es decir, la higiene, el trabajo disciplinado, la producción, una vida metódica. Cada uno tenía sus propias tareas, o sea, las tareas estaban repartidas al interior de la familia se comportaba como una comunidad y como una empresa, ¿no? Se valoraba los logros, sean económicos, morales, intelectuales, siempre dentro de la moral cristiana. Y estas congregaciones son las que al interior del hogar celebraban el cumpleaños infantil, es decir, del niño solamente, que es esta Kinderfest que habían traído de allá de su país y sus costumbres. Y bueno, obviamente esta fiesta se dejaba de celebrar cuando el niño ya entraba en lo que sería la adolescencia, porque la adolescencia ya era el mundo adulto, ¿sí? Todavía se consideraba mundo adulto de la adolescencia. Es decir, cuando ya podía casarse, tener hijos y trabajar, no había más fiestita de Kinderfest. El cumpleaños era una agenda, estar cada vez más cerca de ser útil a la congregación y a la vez darle valor a la infancia como una etapa separada de la vida del adulto. Una etapa en la que debería ser cuidado el niño, protegido, valorado. Y ¿cómo eran estas fiestas de cumpleaños? Tal como el formato actual, pero repito, sin fotos. Niño, pastel, velitas, sin la canción todavía no existía la canción. Pero ¿cómo es que la sociedad del siglo XX lo adopta en forma masiva? Y aquí entra la explicación sociológica. Que después de la segunda revolución industrial, es decir, en el cambio de fines del siglo XIX al XX, ¿sí? En ese cambio hubo una segunda revolución industrial, ¿no? La industria pesada, el automóvil, el ferrocarril. Fue la plena época del paradigma positivista, ¿sí? La electricidad, la bombilla eléctrica. Implicaba este paradigma positivista la idea de progreso, un progreso material, por supuesto, que separa la ciencia de la metafísica, es decir, la ciencia se vuelve experimental, verificadora, es esta ciencia muy estricta, ¿no?, del positivismo, que es la que apunta a la creación de objetos que van a, hacer progresar la producción y a la vez la vida confortable del ser humano en general, que tiene un sentido de evolucionismo social que fue planteado por Comte, ¿sí? Es una sociedad del registro, como lo dice Foucault, ¿no? Es una sociedad de control, es la sociedad que todo lo cuantifica, como si el mundo fuese una gran empresa, que hay que cuantificarla, ¿no? Todo se documenta, todo eventualmente sirve para el progreso de la ciencia y el progreso de la ciencia está supeditado a la mejora de todos esos números, ¿no? La tasa de mortalidad, bajar la tasa de mortalidad, aumentar la tasa de natalidad, todo lo óptimo, ¿sí? En cuanto a, valores numéricos, ¿sí? Y obviamente crece la administración burocrática del Estado, se complejizan los estados en pos de registrar absolutamente todo. Y bueno, luego todos estos datos también se utilizan para implementar políticas públicas, ¿no? Para mejorar a esa sociedad, en ese sentido, digamos, más bien material, ¿no? De números. Somos en esta sociedad del siglo XX lo que logramos, algo que encaja perfecto con la celebración del cumpleaños, que deja de ser un ritual doméstico de protección de la infancia y de un cierto conteo hasta llegar al mundo adulto, hasta ser alguien que pertenece efectivamente a la sociedad y aporta a la sociedad, para convertirse en un acordate que te estás haciendo grande,
que tenés que lograr ciertas cosas antes de los 20, que aproveches ahora porque después vas a tener que trabajar. Y esto se hace tan importante en una sociedad que en muchos casos nada sabía de los valores luteranos, ni que la fiesta venía de esas congregaciones. El imaginario social solo tenía un momento más en su vida social, una alegría más, un momento de festejo, de reunirse. Y empieza a convertirse en un símbolo de estatus, sin ninguna conciencia del origen. Era la fiestita del nene, que no por nada, en los años 50, la época de los baby boomers, que ya hablaremos de estos también, el cumpleaños es capitalizado. Y cuantas más veces se festeje, mejor, con lo cual la publicidad del cumpleaños estaba en todos lados, ¿sí? Más dinero mueve. Más creatividad para los emprendimientos de futuras empresas. La publicidad del niño agasajado en su cumple por sus familiares, por sus amiguitos, empieza a calar hondo en las mentes. ¿Y qué también empieza a moverse adentro de la mente? El hecho de poder tener una fiestita con familiares, con amigos, que tu mamá te haga la torta, que te canten el cumpleaños feliz, que te saquen fotos, como si eso fuese la educación que necesita un niño como una necesidad, ¿sí? Entonces, este tipo de evento ya te condiciona para que vos te integres socialmente para poder lograr que tu evento salga lo mejor posible. Subyace esa cosa de, si no me relaciono con todos mis compañeritos, no va a venir nadie a mi cumpleaños. O cosas por el estilo, ¿sí? Son cosas que van calando en la mente del niño. Ser un niño integrado se evidencia en cuántos amiguitos vienen a tu cumpleaños, y ni que hablar de la clasificación del tipo de regalos que llegan al extremo, en muchos casos, de juzgar el valor que un amiguito le da por el regalo que le trae. Es decir, que el niño cree que según el regalo que le traen, el amiguito así lo valora, ¿sí? O sea que acá empieza a haber un precio, ¿sí? Un concepto de precio, de lo que valen materialmente las cosas, ¿no? Más allá de que mucha gente diga, no, lo que importa es la intención. Ya sabemos que en el fondo te estás mintiendo a vos mismo cuando decís eso. Un protocolo del cumpleaños es lo que convertirá a quien lo celebre en un signo de distinción. La comida que se ofrece, las bebidas que se ofrecen, si llamaron a los payasos, si regalaron serpentinas, si regalaron confeti, si pusieron música, qué música pusieron en el cumpleaños, qué ropa se pusieron. La fotografía, además, plasma ese momento, un momento que después de algunos años les mostrás, mirá lo que eran mis fiestitas de cumpleaños. Un protocolo del cumpleaños es lo que convertirá a quien lo celebre en un signo de distinción, lo repito. Y esa frase, mira cuántos venían a mi cumpleaños, dirá ya de adulto un ser que será valorado socialmente por la popularidad que se estuvo trabajando a esfuerzos diarios en su edad escolar. Una popularidad que nadie lo obligó, pero una sociedad que sí lo juzgó y sí lo valoró según eso. Y además, por el dinero que invirtieron sus padres en canapés exóticos, en ropa, y ni que hablar en la adolescencia de permisos libertinos para sus hijos que debían disfrutar la adolescencia antes de entrar en el mundo laboral. Por supuesto, esos disfrutes libertinos después se convertían en vicios y al entrar al mundo laboral los vicios persistían, pero bueno, los padres no sabían que iba a pasar eso.
Ya extendiéndose estas fiestas a la adolescencia y luego a la adultez, y bueno, imagínense el dinero que han movido los cumpleaños en el planeta, señores, porque es que es un evento que se celebra internacionalmente. Es decir, que el cumpleaños nace como una diferenciación religiosa en Sajonia, con una intención de marcar una etapa de la vida protegida, que es la niñez, y llega a Estados Unidos con esa misma intención, ¿no? Como parte de un hábito doméstico de los luteranos, para luego convertirse en un marcaje de logros, una existencia social, un símbolo de popularidad individual y, por supuesto, no podía faltar, también en un negocio. Así que bueno, contame un poquito cómo eran tus fiestas de cumpleaños, qué pensás de esto, y te doy un bonus track. La torta con las velas, pastel, velitas encendidas y soplarlas para que se cumplan los deseos. Eso sí viene de los ritos paganos romanos, ¿sí? Ellos entregaban un pastel y había todas unas velas encendidas en el lugar, digamos, de adoración de ese dios pagano, y estas ofrendas tenían que ver con un pedido de algo a ese dios pagano. Y si ese dios pagano les concedía el pedido, les concedía el deseo, entonces iban y apagaban todas las velitas. Así que bueno, de ahí viene. Nos vemos la próxima.